Pues ahora vamos a ver algunas de las preguntas que se han ido formulando en el chat. Yo, antes que nada, querría, quizás Benedicto y Emma, quizás os voy trasladando alguna, ¿vale?, de las que se han pasado. Y quería empezar por una porque quizás haya ahí un poco, no sé si de mal entendido, con el tema de la cualitativo o cuantitativo. También se ha salido en esa discusión entre vosotros, y hay algunas personas que incluso dicen, bueno, no sé si ha habido alguna forma de, no se ha llegado a entender en qué se ha usado. Dice que no llegan a entender que si es que faltan datos epidemiológicos en salud mental o en los recursos públicos, si es que no se conocen. Yo entiendo que no es ese lo que me ha parecido, pero yo creo que lo mejor es que lo expreses y que no queden dudas sobre este aspecto que es crucial, claro. Yo creo que lo cuantitativo evidentemente está ahí, tiene su peso. Lo que quería decir es que seguramente esos porcentajes, si estuviéramos hablando de una población de edad avanzada, no tendrían el mismo peso de lo que tiene en la edad infanto-adolescente por el impacto que tiene en el desarrollo de vida y en la sociedad, ¿no? Entonces, lo que digo que los números están ahí, evidentemente tienen todo el peso y los tenemos que valorar así, pero el que afecte a esta población infanto-adolescente, creo que ahí es donde está la necesidad que tenemos de intervenir de una manera contundente, es en ese aspecto cualitativo, en el sentido de a quién afecta, ¿no? Cuál es el grupo poblacional al cual afecta. Pero evidentemente los números están ahí, nos impactan a todos. Yo, en algún momento, en otros aspectos, ¿no? Es decir, que uno puede decir, por ejemplo, que lo que es el suicidio en todo lo que es asociado al posparto, por ejemplo, es infrecuente, pero el impacto que tiene es brutal, ¿no? Entonces, lo que quería destacar es que los números son muy potentes, pero que cuando estamos hablando de la población infanto-adolescente, a mí lo que más destacaría es ese aspecto cualitativo, ¿no? Pero entiendo que puede haber otras lecturas, ¿verdad? Sí, no, yo creo que básicamente me permito hacer esta interpretación. Supongo que ha habido una mala comprensión y por eso digo, pero más vale asentarlo y dejarlo claro. Hay una pregunta, te la dirigen concretamente a ti, Feliciano, creo que puede ser contestada por cualquiera. Miguel Ángel hace una pregunta, es ¿estigma o dificultad de acceso a recursos públicos? ¿De qué estaríamos hablando? De esa dificultad, ese retener a las personas y tal para acceder a los recursos, todavía en qué porcentaje, qué proporciones estaríamos hablando ahí de dificultades, ¿no? Es difícil cuantificar qué porcentaje representa lo que es el estigma y cuánto hay de dificultad en cuanto a la ruta para hacer. Probablemente en ese sentido tiene una lectura diferente lo que tiene que ver con las zonas rurales, probablemente con las zonas urbanas. Pero sí hay una realidad que a veces te comentan, ¿no? Pues que como que acudir a la salud mental a veces representa, quizás eso a lo largo de los años ha ido cambiando. Yo recuerdo que cuando yo comenzaba y tenía que justificar en un informe, a lo mejor, o un menor, ¿no?, que tenía que dejar de asistir a clase, me pedían que no pudiera el sello. No podía, porque me pedían, no ponga usted el sello que ha acudido a la salud mental. Eso, afortunadamente, a fecha de hoy, ha cambiado de una forma sustancial, de una forma importante. Después, hay una dificultad real para acceder a los servicios. Muchas veces porque la propia pediatría a veces no tiene elementos para poder decidir y a veces están ahí menores que están esperando, adolescentes con problemas importantes y a veces, con lo que decía, cuando llegan, a veces llegan demasiado tarde, ¿no? En ese sentido, quizá una de las labores más importantes que está haciendo ahora mismo en cuanto a la dotación de recursos es colocar también en la atención primaria, pues también psicólogos clínicos que puedan tener una lectura y una aportación a los compañeros de primaria que son al final los que toman la decisión, porque ellos representan la puerta de entrada al sistema sanitario y son los que van a decidir que puedan acudir después, posteriormente, a los servicios especializados. Bueno,
En esa línea yo creo que, estando de acuerdo contigo totalmente, no, Feliciano, pero yo creo que esto también nos aboca a dos planteamientos de solución distinto. Uno, que va a la parte de divulgación, información y educación, que es esa parte del estigma asociado, y el otro, que sí que está relacionado con todo lo que es el diseño de servicios, ¿no? Y la dotación, en el sentido de que esa accesibilidad que viene mediatizada por dificultades de distancia o de disponibilidad de recursos, ahí sí que hay otro tipo de abordaje que seguramente afecta más a lo que son las políticas sanitarias o la designación, ¿no? Sí, hay varias preguntas de del tema de accesibilidad, quizás hacia el defensor, hacia la defensoría. Sí, son diferentes las peticiones y las quejas en función de ambientes más menos deprimido, más menos... hablo más menos deprimido porque ahí entraríamos más menos vulnerable, pues entrarían varios aspectos de localización urbana, rural, de provincias, etcétera, etcétera. Si hay esa conciencia o hay esos datos en la Defensoría. De las quejas, nosotros no podemos hacer ninguna diferenciación por razón de ruralidad o de zonas urbanas. Y en cuanto al nivel socioeconómico de la familia, como digo, cuando hemos detectado posibles situaciones de un inicio de posible depresión en hijos del entorno familiar, ha sido de manera colateral porque estaban contando otra cosa, con lo que entiendo que a lo mejor al tener otros problemas más acuciantes no son tan demandantes de la consulta en materia de salud mental, por lo que nosotros apreciamos, que no es lo que pone en el foco, pero lo detectamos a la hora de leer los relatos. Hay otra de las cuestiones que se repite y que ha ido básicamente para los tres, es el tema de la coordinación con otros, en cierta forma, ¿no? Por la prevención. Se hablaba de prevención en varios aspectos y la coordinación, algunos hablabais de coordinación con urgencias, desde urgencias que pudiesen o no pudiesen derivarse directamente, creo que lo hablabas en Madrid tú. Esas cuestiones de coordinación para una mayor prevención, ¿qué solución podrían darse? O sea, en definitiva, ¿qué mejoras podría haber en esa coordinación con eso y también en el ámbito de la prevención con otros ámbitos como el escolar que hablabas antes, ¿no? de trabajar en la educación de los menores y demás en la escuela? ¿Qué herramientas tenemos para eso? Bueno, las herramientas de cómo se puede hacer una coordinación directa de derivación de casos, diríamos, por decirlo de alguna manera, de oficio, sino que no sea la persona la que vaya a demanda a llevar a cabo la activación del recurso, que no tiene ninguna autoridad, por mucho que en el informe ponga derivación preferente. Es una cuestión que supongo que tiene que habilitar el sistema sanitario público, el SAS. Nosotros no sabemos cuáles son los mecanismos, pero vamos, parecen sencillos, ¿no? Nos parece una cuestión más que de comunicación directa. No sé cómo. No sé, hablaba una de las cuestiones era esta, que si no va a hospitalización, cómo entra en atención urgente, ¿no? Por parte de los recursos de salud mental. Sería una de las opciones, una de las preguntas, ¿no? Esa... Yo quiero hacer una valoración también de que el sistema funciona bien. Es decir, yo creo que los casos, afortunadamente, que pues llegan, es la excepción dentro de un funcionamiento amplio de excelentes profesionales que funcionan de una manera habitualmente coordinada y con máxima responsabilidad. Evidentemente, no estamos libres de que haya casos extraordinarios que, cuando vemos el resultado, todos podemos estar de acuerdo en que a lo mejor se podría haber actuado de alguna otra manera o que se podía. Pero en una globalidad creo que es la excepción, ¿no? Creo que hay que verlos como excepcionales, ¿no? Y el tema de la coordinación, hablando de infanto-adolescente, yo creo que hay un sector que es clave y se ha hablado, ¿no? de la importancia de la intersectorialidad y donde aparece, sobre todo, yo quiero destacar el tema del ámbito educativo, ¿no? Yo creo que es clave, donde tiene que tener una presencia de figuras que ya existen, como son los orientadores, y van a empezar las enfermeras referentes, y donde evidentemente la formación y la divulgación de cuáles son las formas de poder hacer screening o de poder hacer o intervenciones, en algún caso, creo que es clave, ¿no? Entonces, esa coordinación
con sistema educativo donde no solamente se haga ese trabajo interno, sino que una vez que se detecte cuáles son las vías de derivación y cuál es la comunicación para que no se pierdan, ¿no?, en todo lo que es el proceso, creo que es clave y es una de las líneas que seguramente vamos a intentar potenciar, porque hablando de prevención, ¿dónde tenemos que hacer la prevención y la intervención temprana? Como se ha dicho en las distintas presentaciones, claramente tenemos que estar en el sistema educativo. Entonces, esa coordinación en infanto-adolescente con educación me parece que es Yo fundamental. anotaría solo puntualmente una cosa respecto a la coordinación, especialmente con los recursos educativos, con la comunidad educativa. Yo tengo como una anécdota, allá por el 2011, cuando se hace el primer borrador del protocolo de TDAH, que bueno, es un protocolo que tiene mucha presión desde el mundo de la escuela, porque parece que en una clase casi todos los niños, casi todos los menores eran hiperactivos, y tú decías, esto no puede ser, ¿no? La ratio no puede ser que de 28 alumnos 23 sean hiperactivos, algo está pasando, ¿no? Y bueno, lo cierto es que cuando se hace ese protocolo al principio, no se sentó a la escuela en la mesa. Creí que era un error grave. De hecho, cuando después se retoma en el 2018 y se empieza a elaborar, fue esencial que la escuela estuviera presente, que la escuela tuviera voz, porque es clave que en la coordinación diaria pues tengamos comunicación con los profesores de PT. De hecho, en mi experiencia diaria hay muchos casos en los que se han podido dar orientaciones, porque a veces cuando hay problemas que nos llegan a nosotros, en la escuela ya lleva meses allí. Entonces, hacer una coordinación es hacer muchas veces una actuación preventiva. ¿Crees que llevar demasiado pronto a los padres, a los menores a consulta de salud mental, es posible que se genere un número de sobrediagnósticos de TDAH en el momento en que estamos ante un niño o una niña inquieto? Era una concretamente de las que se hacía. Otra cuestión que está en... Perdonad que yo voy a resumir porque son muchas y es por no hacerlas de una en una, pero una que va transversal en todo es el tema de los padres, la familia, el papel de la familia. Incluso alguno hay que dice: ¿crees que el cuidado de la familia está en la base de la salud mental y la prevención? ¿Hacer grandes políticas de conciliación sería una buena forma de prevención? ¿Cómo de preparada está la sociedad para, hablan de los padres, ¿no?, y de capacidad y competencia para ayudar, ser, no sé si de alguna forma, esa coterapia con los niños con trastornos mentales? ¿Cómo está esto y si hay alguna posibilidad de trabajar o alguna fórmula, algún recurso de trabajo para que las familias sean mejores apoyos para ayudar al profesional en la atención a los menores? Bueno, vamos a ver, todo es importante, es fundamental. Yo decía que los entornos más inmediatos son claves en el desarrollo del bienestar de los menores. La familia representa el apoyo y el acompañamiento. En ese sentido, pues tener padres que tengan competencia a la hora de hacer un acompañamiento adecuado, indudablemente es muy importante. Yo distinguiría, y he señalado que los programas de parentalidad positiva indudablemente consiguen bastantes cosas, porque tú da instrumentos para que los padres puedan dar respuesta pues, a hechos cotidianos. Es cierto que se ha generado últimamente, quizá en los últimos 10-15 años, un motivo de consulta desde la familia que tratamos un poco de naturalizar. Yo decía, bueno, no todo lo que aparece en una puerta es necesariamente un problema de salud mental. Hay cosas que no tienen que ver con salud mental, que tienen que ver con la vida, con el vivir, con la frustración. Por ejemplo, se ha elevado a casi categoría diagnóstica la tolerancia, la baja tolerancia a la frustración. La frustración forma parte del vivir. Entonces, en ese ejercicio, en esa intervención con familias, pues uno de los módulos a veces que trabajamos para dar la mayor naturalidad es que hacer un acompañamiento en cuanto que la frustración forma parte del vivir, ¿no? Una cuestión conectada quizás con eso, y esto hago la pregunta casi concreta, porque es en relación a los diagnósticos. Antes se habló, los diagnósticos no debían ser descriptivos y no cerrados. Antes se hablaba de la necesidad de diagnosticar, de incluso de etiquetar, ¿no? Yo creo que está en la base de la pregunta esta, no sé, el análisis funcional más que la etiqueta o conviviendo con esa etiqueta.
Yo diferenciaría lo que son los diagnósticos clínicos, que es algo de lo que seguramente se refiere a la pregunta, y estoy de acuerdo, donde hay una valoración mucho más extensa y hay muchos más factores que los criterios categoriales de las clasificaciones, y luego está el diagnóstico categorial, que creo que es relevante y que tenemos que hacerlo de todos los pacientes porque nos ayuda a la hora del manejo y el planteamiento de las terapias, ¿no? Entonces, en todo esto hay otra visión, que es que hay determinadas situaciones en las cuales se difieren los diagnósticos de una manera, yo creo que injustificada, ¿no? Entonces pueden pasar años donde el paciente tiene diagnósticos diferidos y no somos capaces de poner o clasificarlo atendiendo a las categorías vigentes por el miedo o por el respeto quizás a que ese diagnóstico pueda acarrear cierto estigma, o que no podemos estar hablando de evolución. Y yo en ese sentido creo que los diagnósticos categoriales son necesarios hacerlos en el momento en que se cumplen, y lo que estoy de acuerdo con la pregunta es que seguramente los diagnósticos clínicos hay que darle una dimensión mucho más allá de los propios síntomas, ¿no? Quería dejar esta para cumplir horarios, una final que recoge también mucho, bueno, tengo que andar moviendo porque quizás las últimas que me vayan a llegar ya va a ser complicada que las pueda integrar, pero porque la última que estaba hablando es sobre el tema recursos. La última que he intentado dejar así, se me acaba de mover esto lógicamente con las últimas que han entrado, pero bueno, esa dice, la salud mental parece que está de moda, pero ¿se ha traducido eso en mayores recursos económicos y en los presupuestos de las distintas administraciones? Evidentemente no es vuestro papel directo, yo lo entiendo, pero bueno, una reflexión final sobre esto sí sería interesante, que así desde los tres puntos de vista, ¿no? Es verdad que cada vez se habla más, que como se decía antes, la pandemia también ha ayudado a visibilizar el papel de profesionales y el papel de la salud mental, pero sigue siendo un poco esa familia pobre la salud y esa hermana pobre de la familia pobre la salud mental. ¿Se ha derivado esto en recursos, toda esta mayor atención a la salud mental? ¿Cuál es vuestra reflexión y cómo debería ser? Bueno, yo voy a contestar que la salud... fácil, ¿eh? No, que la salud mental no está de moda, sino que está encima de la mesa los problemas de salud mental. Luego habrá una parte de banalización de lo que son o no problemas de salud mental, pero eso ya corre de cuenta de la difusión social, pero realmente es una necesidad. Yo creo que es hora de dignificar a los profesionales que se dedican al ámbito de la salud mental, que siempre parece como que han sido precisamente ellos las hermanas pobres de los recursos de que se dota el sistema, y es una modalidad más de salud, la mental. Creo que con la visibilización se crea cultura social al respecto. En cuanto al estigma, bueno, decía Miguel Ángel que ahora ya no les importa que ponga el sello de salud mental. Nosotros, en cambio, denotamos algo inverso. Las personas cuando acuden al médico se quejan porque ya son muy exigentes con la protección de datos y no quieren que coste el servicio al que han acudido, sea cual sea. No es en materia de salud mental, lo venimos registrando asiduamente. Y entonces, bueno, en definitiva lo que pienso es que se está moviendo, que la visibilización es buena y que probablemente no sea 100, pero 100 todo lo que se dice, no, pero sí deberá llegar a bastante más de lo que ahora mismo tiene en estructura y en dispensación de atención. Y creo que eso es bueno. Bueno, vamos a ver, primero, no me gusta que la salud mental se le etiquete como una moda. Las modas pasan y yo creo que es un gran error. Creo que se está hablando, y voy a polemizar otra vez, creo que se está hablando demasiado de salud mental. Fijaros creo que es importante hablar de salud mental, pero tenemos que hablar, o debe hablar gente con una opinión cualificada, y hoy en día se habla creo que todos los días hay noticias de salud mental y puede ser un riesgo que se hable tanto de salud mental. Podemos luego discutirlo alguien, pero creo que podemos llegar a un momento en que tanto hablar se puede banalizar y pueden salir opiniones que no sean acreditadas, y todo esto no va a favor de una buena salud mental y de un crecimiento. Como tú dices, yo creo que es algo que no es una moda, sino que claramente es estructural, es nuclear. No hay salud sin salud mental. Todas estas frases, lo que sabemos, hemos hablado, eso es incuestionable, ¿no?
Y luego el tema de recursos, yo, la experiencia mía en Andalucía, en Sevilla, 3 años y medio, desde luego en estos 2 últimos años ha habido un incremento en las plantillas de salud mental que, según me dicen los que lleváis más tiempo, Feliciano, y tú lo puedes corroborar o corregir, no se había producido, ¿no? Entonces sí que hay una inversión en salud mental. Yo creo que hay un propósito, y está aquí la secretaria general, ¿no?, desde el gobierno regional, el gobierno autonómico, y claramente hay una apuesta por la salud mental, ¿no? Yo también he sido, y desde el primer día que alguien me propuso que si yo quería o no, o podía asumir el puesto que he asumido, también dije desde el primer momento que no puede haber planes de desarrollo de servicios si no hay un plan económico paralelo. Es decir, no tiene sentido que nosotros hablemos de qué vamos a hacer, si al lado no hay un plan económico que sustente y que avale todo lo que se va a hacer, ¿no? Y eso es un compromiso con el gobierno autonómico, y espero que en cierta medida o en un porcentaje grande se cumpla, porque si no, al final, como yo creo que decías tú, el papel lo aguanta todo. Yo creo que estamos, entre comillas, cansados de ver muchos papeles, muchos documentos, y cuando vamos a la implementación, de las palabras que yo dije el primer día que hablaba para todas las UGC o las unidades de gestión clínica de Andalucía es que me gustaría implementar algo. No me gustaría tener muchos documentos, sino que realmente calen a lo que es la práctica clínica. Y si no vamos asociados claramente a una dotación económica, esto no va a ser real, ¿no? Entonces yo creo que ese es el compromiso, y confío en que dentro de 3 años esto sea una realidad, por lo menos. Y si no, pues vendré aquí y diré que ha sido un fracaso todo, ¿no? Bueno, indudablemente el tema de salud mental no es una moda. Yo llevo muchos años, nunca fue una moda. Esto está ahí, forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Otra cosa es que los medios de comunicación, las redes sociales, coloquen, enfaticen determinados focos que a veces incluso distorsionan la propia realidad. Pero en cuanto a la dotación de recursos, indudablemente es muy mejorable. Entiendo que hay una relación directa entre la economía y la dotación de recursos, pero también es cierto, y quizá la experiencia inglesa nos dice mucho, que cuando se han invertido en Inglaterra, en atención primaria, inversiones importantes en recursos profesionales, ha habido un ahorro de dinero importante. Es decir, ¿por qué? Porque a lo mejor ahorramos en otras partidas económicas. Con lo cual, por ejemplo, cuando yo decía antes la cifra de 5 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes, la distribución no es que haya 5 psicólogos clínicos en un equipo de salud mental, porque esa distribución está hecha con 2-1-2, es decir, que son 2 psicólogos clínicos en cada equipo, un psicólogo clínico que se encargaría de todo lo que tiene que ver con los enlaces, y 2 psicólogos clínicos que tienen que ver con las hospitalizaciones parciales y completas, ¿no? Toda esa dotación de recursos al final se traduce en un ahorro económico en el largo plazo, pero estamos todavía lejos de las cifras deseables, muy lejos. Yo creo que hay otro aspecto importante para la reunión como la que tenemos hoy aquí, que es el tema de la escasez de profesionales. Yo creo que ahí hay un cuello que es ahora mismo insalvable, ¿no? Y es un tema que es relevante. Estamos diciendo, imaginamos que ahora se dice, no hay psicólogos clínicos en bolsas, no hay psiquiatras en bolsas, y ahora mismo si viniese una inversión en recursos humanos de 500 o de 600 profesionales, no podrían trabajar en la sanidad pública. Claro. En ese sentido, es un compromiso y tiene que haber una obligación de crear más plazas de especialistas. Tiene que haber más plazas de PIR. Necesariamente tiene que haber más plazas de PIR para que haya más especialistas. Esto ha generado ahí hay manos que... a mí me gustaría oír esto. Bueno, podemos... No, porque... No sé Sí. No, porque vamos bien, de hora andamos. Me sorprende que no haya más personal porque haya carencia de profesionales, sinceramente. No hay oferta pública de contratación. ¿Que no hay oferta de psicólogos clínicos? Hay oferta pública de psicólogos clínicos que no se cubren porque no hay profesionales. Sí, en toda España. Nosotros tenemos aquí en Sevilla, en Virgen del Rocío, 3 plazas libres. 3. No, pero no es broma, no te estoy... Pero vengo de Huelva y en Huelva hay otras 5 o 6. Vengo de Jerez y hay... Es decir, que esto es una realidad. Sí, ahora, para ratificar un poco lo que dice Benedicto, yo soy el director de salud mental del campo de Gibraltar, y ahora mismo tenemos 4 psiquiatras que no podemos cubrir y 2 psicólogos que no podemos cubrir porque no tenemos a nadie en plantilla, y están las bolsas preguntando constantemente, pero no lo encontramos. Y es una realidad que, como bien dice Benedicto,
Y sobre todo, aquellas zonas, yo aprovecho, el campo de Gibraltar es una zona de las que llamamos de difícil cobertura, y entonces, bueno, pues cuando surgen plazas nuevas, lo que supone el campo de Gibraltar es que personas que teníamos allí se van a otras provincias. Entonces es un grave problema. Efectivamente, el del personal es un problema importante. Evidentemente es uno de los grandes retos a medio futuro. A mí me gustaría comentar por qué no hay especialistas, cuál es la causa. Yo estoy en la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica y llevamos 8 años como mínimo pidiendo que se amplíen el número de plazas y no se amplían. Se han ido ampliando lentamente, muy lentamente. Y llevamos años diciendo que es necesario ampliar mucho más ese número. Me imagino que en psiquiatría se ha hecho de forma parecida, pero no ha habido una planificación, ni desde el gobierno central, ni desde las comunidades. No hay número suficiente, pero esto no ha cogido de desprovisto. Vamos, esto no es una cosa que ha aparecido ahora, lo sabíamos desde hace años, pero no se han tomado medidas. Y eso creo que es importante, que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y también tomar las medidas necesarias para que esto no siga pasando, porque se han ampliado el número de plazas, pero no va a responder a las necesidades que tenemos. Y a mí me gustaría hacer otro comentario muy breve. Hay que visibilizar los problemas de salud mental. Pero cuidado, porque los profesionales que llevamos mucho tiempo, yo soy representante de una asociación de la SEPCA, que es una asociación de psicólogos clínicos del sistema público, donde hay una preocupación muy grande, muy alta. Sé que compañeros psiquiatras también lo están, porque se visibiliza y aumenta la demanda, pero los recursos no crecen a ese nivel. La brecha va siendo mayor. Y hay muchos profesionales con un nivel de estrés muy alto para responder. Muy alto, porque hay una demanda alta. Profesionales que estamos sensibilizados para trabajar con ese dolor de la gente que nos llega, y es muy difícil cuando vemos casos graves que tenemos que dar cita a los 2 meses, a los 3, que tienes que abrir un hueco de un cuarto de hora para atenderle en 20 días porque ves que es muy grave. Eso está creando mucha presión en los profesionales. Y hay un riesgo, que algunos profesionales esto puede llevar y lleva a que diga, bueno, esto como no se puede tratar, esto no lo vemos aquí, que se vaya a la privada o que haga lo que sea. Se quita valor, se minimiza, sencillamente por un tema de supervivencia, porque no se puede estar continuamente con esa presión. Y creo que es un tema que hay que cuidarlo. Valoro mucho los pasos que se han dado, coincido con los compañeros que lo han comentado, se están dando pasos y en algunas cosas muy importantes. Lo que pasa es que los pasos, como no se den más, me temo que tenemos una situación difícil en los servicios sanitarios de salud mental. Evidentemente. Gracias. Evidentemente esto es, y con esto vamos a cerrar esta mesa de debate, pero es la muestra de la necesidad de jornadas como esta, de encuentros como este, de debates como este, de encuentros de profesionales, no solamente, como bien demostráis todos, no solamente con el alto nivel que tenemos en la mesa, sino también en las personas que asistís, ponemos encima de la mesa esas enormes necesidades, esas deficiencias que no son nuevas efectivamente, que no son moda, por más que en algunos momentos lo pueda parecer o que utilicemos esas palabras, pero que no son modas, y que es la obligación de todos, de los profesionales, de la administración, de entidades como la Defensoría del Pueblo y evidentemente de fundaciones que trabajan por la salud mental, como la Recurra Ginso, y de los colegios profesionales, hacer y luchar continuamente para que esa realidad que presentamos todos, que se ha hecho tan evidente, empiece a cambiar, porque nos va en ello tanto, como decía en esas últimas palabras, que yo creo que son muy, muy importantes, por resumen del defensor, urgente, importante, ¿no?
Vamos a cumplir os agradezco mucho vuestro cumplimiento con horarios y vamos a cumplir el horario también en esta mesa. Y lo más importante es lo que yo creo que decía antes, la gran cantidad de reflexiones que habéis aportado y que nos dan lugar a otras muchas preguntas, que siempre es lo bueno para seguir avanzando. Pues muchísimas gracias.